Listo. Entonces, viendo que ya estamos bastantes, vamos a empezar, ¿ok? Como ya sabrán, por el chat, por lo que están viendo en la pantalla y por lo que están viendo a mi cara, vamos a analizar IT y cómo hacer frente al miedo, ¿ok? Este, hace un rato les pregunté si tenían colrofobia o alguna fobia en general. Si es que tienen alguna fobia en general, me la pueden decir porque vamos a tratar de erradicarlas o al menos de entenderlas durante esta sesión, ¿ok? Así que vamos ahí. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a ver qué es el miedo, pero primero vamos a hacer un juego interactivo en el que espero que todos participen porque está muy cool. Vamos a ver qué es el miedo normal versus el miedo patológico. Vamos a hablar un poco de la sombra y el miedo. Como ya tal vez se acordarán, la última sesión hablamos un poco de la sombra a través de los arquetipos y todo eso. Entonces, vamos a ver eso también. Vamos a ver quién es Pennywise. Vamos a hablar un poco de las fobias, de las más comunes y por qué se dan. Vamos a hablar del arquetipo del payaso, cual es muy interesante, les va a gustar, yo sé que sí. Vamos a hablar un poco de la sociedad y cómo esto influye en los miedos que tenemos. Vamos a ver cómo se forman en la infancia. Vamos a ver los arcos de la película, o sea, cómo cada uno de los personajes a qué le tienen miedo y qué significan. Y al final vamos a ver cómo enfrentar al miedo de la mejor forma posible, ¿ok? Y espero que se les quite la fobia a algunos de ustedes. Así que cool. Em, para este juego sí necesito que participen todos, así que eh, bueno, si es que no pueden, está muy bien, pero esperaría que participen todos, así que levantan la manita. Sí se puede levantar la manita, ¿verdad? Entonces, y responden, ¿ok? Así que vamos ahí. Verán, este juego consiste en que tienen que descubrir cuáles son todas estas 5 funciones, ¿ok? Que es la función, el origen, la ausencia y el exceso de miedo. Si la aciertan, pues, uy, creo que está muy alta la música. Esperen, denme 2 segundos. Ok, ya. Si la aciertan a, a cada una de estas funciones, pues están un paso más cerca de matar a Pennywise. Pero si no, están un paso más cerca de que se los coma. Así que, escojan bien, muchachos. Háganme orgulloso si no me los como. Así que primero, ¿qué es? Alguien me dice qué es el miedo. Es solo una palabra para todas estas. Es como el arcado, pero con una palabra. Fátima, Una emoción básica. excelente, ok. Estás muy bien, es una emoción. Perfecto. Ahora, ¿quién me dice la función? Alguien más levante la mano. Paulina, Es para supervivencia. supervivencia. Ok, veamos. Nope. ¿Alguien más? Nicolás. La función puede ser adaptativa. Nope. Era protección. Otra, a ver, ahora, ¿quién me dice el origen? Fátima, ¿estás levantando la mano o se te quedó levantada antes? Se quedó levantada de antes. Ah, perdón. Entonces, alguien dígame el origen. Vamos, vamos. ¿Quién me dice el origen del miedo? O si no, que se los coma de una vez, así que fast, fast. No sé alzar la mano, pero le estaba intentando alzar. Dale, dale, di. ¿Cuál crees que es el origen? Evolutivo. El origen evolutivo. Hey, muy bien. Están muy bien. Debo admitir que están muy bien, así que tienen 2 oportunidades más. Dígame.
¿Quién me dice la ausencia? ¿Qué pasa si tenemos la ausencia de miedo? ¿Qué ocasiona la ausencia de miedo? Hanna, te vi que hiciste un gesto. A ver, dime cuál es la palabra de ese gesto. Muerte. Exacto, muy bien. Parece que tienen un compañero que los va a salvar a todos. Falta la última. ¿Quién me dice qué causa el exceso de miedo? Fátima. Una patología. Nope. O bueno, de hecho sí tienes parte de razón, pero no es la palabra que está ahí, así que lo Podría siento. ser una fobia. ¿Una fobia? Ok, ok. Sí, sí, va por ahí, pero no, así que les voy a dar como que una oportunidad Se más. podría estar, podría llegar a un estado de depresión, exceso de miedo. Sí, pero no es lo que buscamos, así que están muertos todos. Lo siento, muchachos, lo siento, así es la vida, a veces se gana, a veces se pierde. Pero está muy bien. Así que, ya que hemos perdido, veamos cuáles dan las respuestas correctas. Y sí, como dijo Fátima, me parece, el miedo es una emoción básica de las... Bueno, aquí hay como no hay consenso entre si son 6, si son 5, si son 8, pero pues en general se cree que hay entre un rango de 5 a 8 emociones básicas, de las cuales se van combinando y generan toda la complejidad de los humanos, ¿no? De lo que somos. Entre estas, la felicidad, la tristeza, eh, el asco, por ejemplo, la ira, la sorpresa y por supuesto el miedo. Y pues, ¿para qué bueno, antes de ver para qué nos sirven, veamos cuál es su función. Aunque bueno, de hecho eso es. Su función es protegernos, proteger al organismo que está sintiendo este miedo. Y es por eso que, por ejemplo, como pueden ver en Bender, es por eso que como cuando tenemos miedo, o sea, cuando tenemos miedo, recurrimos a estas posiciones defensivas en las que tratamos de defender nuestro cuerpo a toda costa, nuestros órganos internos. Es por eso la posición fetal es una de las más efectivas para proteger nuestro tórax y nuestro estómago, que son donde están nuestros órganos, es lo más importante. Entonces, por ejemplo, de posibles amenazas como un oso, una bestia que es gigante y nos puede hacer daño de formas muy fáciles. Protegernos de las alturas, que por ejemplo la gravedad nos puede hacer añicos con una caída alta. Protegernos de la oscuridad. Un miedo muy básico de la humanidad siempre ha sido la oscuridad, por lo que ahí se puede esconder y lo que nos puede hacer daño, en efecto. De las arañas y de todos los insectos que tienen veneno, porque pues el veneno también nos puede hacer mucho daño. De lo ominoso, que esto es un término muy interesante dentro del psicoanálisis, porque lo ominoso hace referencia a aquello que es desconocido, aquello que nosotros no entendemos, aquello que nos sobrepasa. Y por eso es lo que más nos da miedo, porque no tenemos herramientas, ni siquiera tenemos el conocimiento, que es lo que nos caracteriza como especie, para hacer frente a esta amenaza. Y por supuesto, a nosotros mismos. Es lo que más tememos. Y con razón, de hecho, en ciertas ocasiones. Pero lo que nos lleva a todas estas protecciones respecto a todas estas situaciones es evitar la muerte. O sea, es como que todas estas formas que utilizamos para protegernos simplemente todas llevan al mismo camino, o sea, evitar la muerte. Porque, pues, al fin y al cabo es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es su origen? Pues tiene un origen evolutivo. Es una de las, como vimos, emociones básicas que se generaron por años y millones de años de evolución en los que fuimos desarrollando estos mecanismos de defensa en nuestro cuerpo, por ejemplo, por eso desarrollamos manos como que con pulgares, por eso desarrollamos piel, por eso tenemos pelo, y otras especies tienen aún más porque les es mucho más útil, otros tienen escamas. Entonces, todas estas formas de protección en el exterior eran unas, pero también desarrollamos formas de protección en el interior, que son el miedo, por ejemplo. Y con esto del miedo, hablamos de
que se desarrolló en el cerebro, porque pues al fin y al cabo es ahí donde se encuentra la región de nuestro cerebro que nos hace sentir esta emoción y que nos protege, que es esta almendrita primitiva llamada amígdala, que es básicamente el centro de control de este miedo y de la respuesta de lucha y huida. ¿Ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o alguna aclaración, lo que quieran? ¿No? Cool. Entonces, las últimas dos características que estábamos viendo antes eran su ausencia y su exceso. ¿Qué puede causar una ausencia de miedo? Pues sencillamente la muerte. Como vimos antes, el objetivo del miedo es prevenir la muerte, pero no solo de nosotros mismos. Por ejemplo, el miedo nos protege de no estar caminando por barrancos y simplemente no tener miedo y lanzarnos como si no fuera nada, pero sino también la muerte de los otros, porque siendo seres sociales, el miedo de cierta forma también nos proviene de hacerle daño a otros, como por ejemplo, una persona sin miedo puede ser un psicópata, como en American Psycho, que es otra película muy buena, les recomiendo verla, en la que esta persona simplemente no tiene esta capacidad de miedo, no tiene esta capacidad de empatía, que es sentir básicamente las emociones del otro, el miedo en el otro. Entonces es por eso que tiene la capacidad de hacer daño también. Entonces es como una protección de doble vía, ¿no? Una protección tanto a nosotros como una protección al otro. ¿Y qué causa el exceso? Pues el exceso, como ustedes pudieron ver aquí, en esta amígdala que tenemos en el cerebro, cuando experimentamos miedo en exceso, simplemente nuestro cuerpo no sabe cómo reaccionar. Entonces nos podemos paralizar. Y eso puede ser contraproducente porque como vimos en las amenazas, muchas de estas amenazas no son buenos que te paralices, o sea, no es bueno que te paralices, ya que pues te pueden comer, te puedes hacer daño, te pueden picar o puedes simplemente caerte de un barranco, ¿no? Entonces, pues eso, nos paraliza, como a Patricio ahí que está paralizado del miedo, pero no está paralizado, se está amaqueando, como esa respuesta de amaquearse es una respuesta que nos calma. Como yo siempre he dicho que somos niños controlando un robot biomecánico porque muchas de las cosas que hacemos en la adultez simplemente son actualizaciones de cosas que hacíamos en la infancia. Como por ejemplo, pasamos de chuparnos del dedo a mordernos las uñas, de movernos así como Patricio a mover el pie. Entonces son cosas que nos calman, muy primitivas, que es como nos recuerdan a ese calor, a ese cariño de la infancia. Y pues ahí tienen un ejemplo de la película misma. Es uno de los personajes que es el que más se paraliza ante el miedo, porque tiene muchos miedos que son transmitidos a través de su figura materna. Y pues pasa paralizado la mayoría de la película. Y pues bueno, ahora que hemos visto todas estas características, ¿se sientan listos para jugar a través del juego y ahora sí ganar? Excelente. Juguemos otra vez. Oh, shit. Ok. Vamos ahí. Ahora sí, ¿quién me dice qué es el miedo? El miedo es una emoción. Excelente. ¿Quién me dice su función? Protección. Perfecto. ¿Quién me dice su origen? Evolutivo. Excelente. ¿Y ahora su ausencia? Muerte. Bien, están on fire aquí. Va a ser bueno ese fire después. Exceso. ¿Qué causa el exceso? For the win. Paraliza. Excelente. Muy bien. Y ahora que hemos matado una forma de miedo, podemos continuar en paz. Ya no nos van a comer. Así que pasemos a qué es el miedo normal versus qué es el miedo patológico, ¿ok? El miedo normal
está basado en evidencia, es decir, tenemos pruebas de que hay algo ahí que nos puede hacer daño, en efecto. Pero en cambio, el miedo patológico es cuando no nos basamos en evidencia, sino, por ejemplo, en experiencias previas donde el miedo fue tan grande o fue tan doloroso, tan traumático que en el futuro esta experiencia es como que se amplifica y ya ni siquiera, ya no está basada en la realidad, ya no está basada en la evidencia, sino es como, se vuelve como un eco, exacto, es como que pusieras el miedo en una bocina gigante en tu mente y se amplifica como demasiado. El miedo normal es natural y protector ante las circunstancias, como ya vimos antes, mientras que el miedo patológico no es natural y puede ser dañino al portador, lo cual pues no es bueno para nadie. Entonces, ¿qué más? ¿Saben ustedes qué es la activación parasimpática y simpática? ¿O necesitan como que una conceptualización rápida? Conceptualización porfis. Cool, ok. Entonces, la activación simpática y parasimpática es básicamente un sistema dentro de nuestro sistema neurológico que se extiende a través de nuestro cuerpo, ¿ok? Es algo que que conecta a todos nuestros órganos, que conecta a nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y básicamente la activación simpática es aquella que se activa cuando estamos en reposo, ¿ya? O sea, cuando estamos tranquilos, cuando podemos estar en paz, cuando es por eso que nuestros órganos, por ejemplo, se relajan, no estamos en tensión, nuestros músculos están súper relajados, nuestros órganos igual, mientras que la activación parasimpática es aquella que se activa cuando estamos en tensión. Esto deben haberlo sentido, por ejemplo, cuando están en una prueba por la que están nerviosos o cuando les aparece la persona que les gusta. Es que, por ejemplo, empiezan a sudar las manos, eh, como que su estómago detiene la digestión por completo. Y estas son preparaciones que hace nuestra amígdala para una posible reacción ante un peligro. Entonces, esa es básicamente la activación simpática y parasimpática. Simpática en reposo y parasimpática cuando hay tensión o cuando hay miedo. Que bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, en el miedo normal ocurre una activación parasimpática normal, es decir, como ya les dije, sudoración de manos, se detiene la digestión, entramos en tensión en el cuerpo, nuestra tensión se vuelve como que diferente, mientras que en el miedo patológico puede causar daños a largo plazo, porque como tienes este miedo constantemente en tu cabeza, eh, y tu amígdala lo registra todo el tiempo, pues es como que esta activación parasimpática se mantiene en el tiempo. Y pues nuestro cuerpo no está diseñado para sostener esta cantidad de activación parasimpática demasiado tiempo. Es como que esta activación parasimpática es como nuestra mayor ventaja evolutivamente, pero también puede ser dañino. Porque, piénsenlo así, antes, cuando éramos cavernícolas, el objetivo de la activación parasimpática era como que dejar lo que estabas haciendo en ese momento y huir o atacar y matar a la bestia que te estaba atacando y ya, seguir con tu vida, pero eso no duraba más de 20 minutos, por ejemplo. Sin embargo, con los tiempos modernos y con toda la evolución, es como que hemos generado este estrés constante en el que nuestro cuerpo está constantemente en esta activación parasimpática y nos hace mucho daño. Es como una droga en tu cerebro constantemente así. Pero bueno, el miedo normal no causa daño a largo plazo y el miedo patológico se mantiene antes y después del evento que lo causa, como ya les había explicado, es como que un estrés constante, como por ejemplo el estrés postraumático, un trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo, y pues en cambio el miedo normal se detiene después del evento que lo causa, como ya les dije, después de que huimos de la amenaza o después de que la detenemos, pues puede volver a su estado normal. Y ahora sí hablemos un poco de psicología analítica, porque es muy importante entender, porque por ejemplo,
cuando estamos hablando de miedo evolutivo, estamos hablando de amenazas reales. Pero a medida que hemos ido evolucionando, es como que nuestros miedos se vuelven más psicológicos y nuestros miedos se vuelven mucho más simbólicos y demás. Entonces, es como que ahorita ya no hay, es como que muy poco probable que te ataque un oso, pero es muy probable que tengas, por ejemplo, problemas con pruebas o problemas con personas. Entonces, ahí es cuando entra el concepto de la sombra y el miedo. Como pueden ver aquí abajo, en muchas películas, yo diría que en casi todas, siempre hay una forma de sombra. Por ejemplo, en Matrix, el agente Smith es la sombra de Neo. En El Cisne Negro, pues el Cisne Negro es la sombra del Cisne Blanco. En Fight Club es, se me fue el nombre de los personajes. Si alguien lo sabe, que lo diga. La sombra de Batman es el Joker. Y pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las más clásicas obras para analizar eso. Y pues ahora quiero que veamos un pequeño video eh, acerca, es de la misma película y creo que explica muy bien cuál es la función de la sombra en el miedo, ¿ok? Veamos. ¿Me confirman si están viendo YouTube? Seguimos viendo la presentación. Ah, ok, ya les cambio, a ver. ¿Ahora sí ven? Sí. Perfecto, veamos. Sí, En memoria de la Constitución de 1976. Me extrañaste, Leche. Te he extrañado mucho. Últimamente nadie quiere jugar con el payaso. ¿Puedes jugar conmigo, sí? ¿Jugamos Spider? Ah, sí, ese me gusta, ¿verdad? Oh, me gustaría que nadie escogiera, ¿verdad? Richie, me gustaría que nadie se enterara de lo que escoges. Conozco tu secreto, tu sucio secretito. Secretito. No está pasando. No es real. No es real. No está pasando. No es real. ¡Ven con el payaso! Ok. Vamos a la presentación. Ok, como pudieron ver en el video, la sombra conoce nuestro sucio secretito, muchachos. Nuestras sombras, cada una, la de nosotros, conoce nuestros más oscuros y sucios secretos que ni siquiera aceptamos de nosotros mismos, y es esta sombra la portadora de esos secretos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué no conocemos estos secretos? Porque la mayoría de veces tenemos miedo de estos secretos. Si no, no fueran secretos, si no estarían en el consciente, estarían como cualquier otro recuerdo, como cualquier otra característica de nosotros, pero no. Son las cosas a las que no estamos, con las que no estamos de acuerdo de nosotros mismos, las que negamos de nosotros mismos, las que no queremos ver de nosotros mismos, las que la sombra, o sea, las que se van a la sombra, y esta sombra es la portadora de estas cosas. Y como es como que la sombra es un asistente dentro de nosotros. Es como que puede sostener muchos secretos y muchas cosas oscuras, pero tiene un límite. Entonces, cuando sobrepasamos este límite, o cuando un límite de tiempo o un límite de cantidad, es cuando esta sombra empieza a salir y empieza a decirnos como que, oye, hazme caso,
tengo algo que decirte, tengo algo que no estás queriendo ver dentro de ti. Y es por eso que tienes que prestarle atención. Pero como podrán ver en todos estos ejemplos, como que todo el desarrollo de la película es primero las personas huyendo de esta sombra, porque en efecto es algo a lo que le tienen miedo, pero es algo que está dentro de ustedes, ¿no? De nosotros. Y es algo que eventualmente tenemos que aceptar. Y es por eso que al final de la mayoría de estas películas, ese es el objetivo, unirse a esta sombra, aceptarla, hacerla parte de ti. Y es así como dejas de tenerle miedo. Pero bueno, ahora sí hablemos un poco del payaso, de Pennywise. Si ustedes saben un poco del libro o de la película anterior, sabrán que Pennywise es hijo, o bueno, está creado por una entidad llamada El Otro, solo El Otro, así se llama. Y pues tiene un hermano que se llama Maturin, que ya verán qué relación tienen y por qué es una tortugota y por qué Pennywise es un payaso. Bueno, la cuestión es que este otro, que Stephen King muy sabiamente le llamó, tiene mucha relación con la teoría de psicoanalítica de Lacan, porque si ustedes saben un poco de teoría psicoanalítica de Lacan, sabrán que hay un otro, siempre hay un otro, un gran otro que está ahí rondando en la teoría de Lacan y que hace referencia a básicamente el conjunto de otras personas que no somos nosotros. A veces es un otro muy especial, como por ejemplo nuestra madre, que es la que nos enseña el cariño, el afecto, o la figura del padre, por ejemplo, que dentro de la teoría de Lacan es que nos pone la ley, el orden. Y pues es este otro en el que nos genera todo este, esta realidad, que recuerden, no es real, sino que está dentro del imaginario y dentro del simbólico. ¿Ok? Si recordarán por la clase anterior, bueno, la sesión anterior, en la que vimos un poco sobre la teoría de Lacan. ¿Sí, sí la recuerdan? Tal vez. Hay gente nueva, tal vez. Cool. Pero bueno, entonces, este otro en nuestra psique y en el libro de Pennywise, de It, es el que nos genera, o sea, nosotros a través de la interacción con el otro es como desarrollamos nuestro imaginario, ¿cierto? A través de nuestra interacción con el otro, a través de nuestra interacción con el entorno, y así desarrollamos estas dos fuerzas o estos dos valores del bien y el mal. Pero estos valores son subjetivos en gran parte. Porque, bueno, hay quienes argumentan que son subjetivos y hay quienes argumentan que son universales. En el caso de It y de Pennywise, estas dos fuerzas son universales. Maturin representando a lo que nosotros conocemos como lo bueno, lo agradable, lo valioso, y Pennywise representando lo malo, lo oscuro, lo negativo. Y pues, pero al mismo tiempo de que son universales dentro del libro, también son muy subjetivas, porque Pennywise lo que hace es tomar la forma de aquello que nosotros consideramos malo, de lo que nuestra psique considera malo, y es por eso que toma la forma de un payaso. Pennywise no es un payaso, es una araña intergaláctica, tal como su contraparte Maturin, que es una tortuga, pero pueden cambiar de formas. ¿Y por qué Pennywise toma la forma de un payaso? Pues es simple, porque se alimenta del miedo. ¿Y por qué usted tiene una relación los payasos con el miedo? Porque es una de las fobias más comunes. De hecho, creo que es la fobia más común que tenemos los seres humanos, después de las arañas, me parece. Pero también es una araña, ¿no? O sea, Pennywise también es una araña. Ahora, otra característica importante de Pennywise es que es infantil y perverso en su actuar, o sea, en su forma de payaso, ¿no? Y es que esto tiene mucho que ver con la teoría de Freud, que él mencionó este término de perverso polimorfo, que hace referencia a un niño o a una persona que aún no tiene instaurada esta figura de la ley o esta figura del orden. Porque un niño aún no tiene, o sea, aún no sabe qué está correcto, qué está incorrecto, y es por eso que simplemente experimenta. Y por eso puede llegar a ser muy perverso. Por ejemplo, un niño puede
botar algo de una mesa, pero simplemente está experimentando. Él no sabe si esa acción es buena o mala hasta que una figura paterna que le instaure una ley que diga esto está mal, le diga que eso está mal. Entonces, ¿por qué es infantil y perverso en su actuar? Y esta es una decisión que tomaron recientemente en la película de It, de esta que estamos analizando ahorita. Fue porque el director se dio cuenta de que la sombra en general no es como que no nos está diciendo como que, oye, tal vez lo que estás considerando que es malo no es malo en realidad. Simplemente es algo que está en tu mente, tal como un niño lo haría. Como que este niño, un niño que no tiene instaurado todavía lo que es bueno, lo que es malo, tal vez te va a decir, ¿y por qué eso es malo? ¿No? Como Pennywise lo hace. Es como que por eso a Richie, que es homosexual, le molesta, así, le dice como que conozco tu secreto y le está jodiendo todo el tiempo, como que, ¿por qué lo ocultas y por qué lo ocultas? Y eso es lo que, ay, hace mucho calor, perdón. Y esa es la razón por la cual Pennywise es muy infantil y perverso. No es porque hay es extraño, ¿no? Es como que en muchas películas de terror siempre hay niños. Es como que, ¿por qué hay niños en las películas de terror? Y yo creería que es por este argumento del perverso polimorfo. Porque cuando somos niños, aún no tenemos instauradas estas figuras del bien y el mal. Por eso aquí les puse super yo y ello. El super yo es un constructo mental que nos dice que está bien, que está mal. Es como un conjunto de leyes dentro de nuestra cabeza, pero que es súper subjetivo porque depende de la cultura en la que te desarrollaste y los padres que tuviste y demás. Como por ejemplo, el super yo de una persona que vive en Estados Unidos no es igual a una persona que vive, por ejemplo, en India o una persona que vive en Israel o cosas así, ¿me entienden? Son muy diferentes y son muchas veces muy restrictivos, porque nuestras sociedades están basadas en códigos bastante antiguos, bastante conservadores, como por ejemplo las religiones, que son formas de superyo muy grandes, que no están sujetas a cambio. Y eso es lo que una figura como Pennywise viene a hacer, es como que generar ese cambio, a decirnos como que, oye, deja de ser tan rígido con tu estructura del superior, ¿no? Es como que, ¿por qué tiene que ser malo esto? ¿Por qué tiene que ser malo esto otro? ¿Por qué lo ocultas? Y demás. Es por eso que nos enseña lo que no queremos ser, lo que no queremos ver, lo que no queremos recordar. Porque muchas veces, este, como ya les dije antes, ¿no? Lo que hacemos es ocultarnos a nosotros mismos cosas que, o sea, no son buenas ni malas, solo son cosas humanas, que, por ejemplo, ser homosexual. Es una cosa que muchas personas se ocultan a sí mismas, pero es algo que no tiene sentido ocultarse a uno mismo. Es como que ocultarse que te gusta comer. Pero en esta sociedad que nos generamos, de alguna extraña forma, en este imaginario colectivo, en este inconsciente colectivo, de alguna forma está mal. Y es por eso que nos generamos una sombra y es por eso que hay un Pennywise que nos viene a decir, eso está mal. Entonces, antes de pasar a las fobias, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, lo que quieran? ¿No? Muy bien. Si les surgen dudas o cualquier cosa, me interrumpen nomás con confianza. Entonces pasemos a las fobias. Mientras estaba haciendo la investigación para esta sesión de aquí, encontré una frase que me gustó mucho, que decía, en el miedo real hay razones racionales para temer, mientras que en la fobia, el objeto temido es fruto de la fantasía. Lo cual tiene mucho sentido, porque como decíamos en las fobias normales versus los miedos normales versus patológicos, pues el miedo normal está basado en evidencia, mientras que el miedo patológico no está basado en evidencia. Pero lo interesante de las fobias es que, aparte de no estar basados en evidencia, están basados en la fantasía, que es aún peor, porque nos representan algo que está en nuestra psique, que no queremos ver, como los payasos, por ejemplo, pero ya vamos a entrar a eso. Entonces, este es un grafiquito muy básico de consciente e inconsciente. El consciente está arriba, imagínenlo como un iceberg.
El consciente está arriba, que es la parte que todos vemos, que todos queremos, que es bonito, que hundió el Titanic, mentira. Y el inconsciente, que es la parte que muchas veces, o sea, de hecho, es la parte que no sabemos cómo funciona. Y pues según Carl Jung, el objetivo es traer lo inconsciente a lo consciente para ser un ser humano más completo. Pero ¿qué ocurre? En el consciente, por lo general, las personas tenemos esta imagen de nosotros, de lo que es bueno, de lo que es correcto, de cómo deberíamos comportarnos en sociedad, mientras que en el inconsciente, muchas veces, la mayoría de veces, diría yo, está esta parte de nosotros que nos negamos, que nuestra sociedad nos dijo, eso está mal, no lo hagas. Y por eso se va al inconsciente, se va a la sombra, y es por eso que la tenemos ahí oculta. Muchas veces tiene que ver con cosas sexuales, y es porque mantenemos una tradición muy católica antigua, queramos o no. Eso es un análisis que queda para otro día, pero ahí se las dejo. ¿Y qué pasa? Las fobias, como les dice ahí, son objetos de la fantasía. Entonces, lo que pasa, lo que hacemos como un mecanismo de defensa, es como, ya que nos negamos esta parte de nosotros mismos, pero a veces nos es tan difícil hacer esa negación, o sea, de nosotros mismos, porque tiene mucho que ver con nuestra autoestima, nuestro concepto de yo. Lo que hacemos es desplazar esa energía a otra cosa. Y estas cosas por lo general son los objetos fóbicos, ¿no? Y uno por eso es que el payaso es uno de los objetos fóbicos más grandes que existen. Es porque es una asociación de nuestro inconsciente, o sea, asociamos este payaso con nuestra sombra en el inconsciente. Y es por eso que lo negamos. Las personas que tienen corrofobia, claro está. Pero hay muchos otros símbolos que utilizamos colectivamente como asociaciones del inconsciente. Es, por ejemplo, hay uno que es muy común, que las personas que tienen miedo a las arañas, lo que están haciendo es desplazar la energía de un miedo hacia la figura de la madre. Es muy curioso. Carl Jung tiene un análisis al respecto en el que, y si ustedes ven películas o cosas así, cuando hay una araña muy gigante o algo así, tiene mucho que ver con la madre. Y es extraño, pero pues así lo hicimos, no sé. Lo cual nos lleva al arquetipo del payaso o bufón, que ¿ustedes saben cuál es el origen del payaso como tal? ¿Alguien me dice? Nicolás. Y ya, no sé si está correcto, pero así una vez, así en una lectura así muy breve, se daba en esta época de los reyes, y que como era, me parece en esta serie, en la de Game of Thrones, creo que se ve, ¿no? Como mantienen, digamos, para mantener la misma sangre que dentro del reino y que sea la familia la que controle todo el reino, pues tenían pues mantenían relaciones no sexuales entre ellos. Entonces, al tener esta mezcla de los cromosomas y bueno, toda la cuestión que ya va más un poco biológica, pues se daban, digamos, a diferentes síndromes como el síndrome de Down, se podría decir. Entonces, Ok. entonces en esa época, cuando veían, digamos, estas cosas, era como que trataban o bien de matarle o de expulsarle del reino y cuestiones así. Ujú. Entonces, lo que ellos trataban de hacer es que más bien le disfrazaban, y como su actitud era chistosa para los demás, entonces les disfrazaban, y para no tener que matarles o algo, les ponían, y desde ahí, de lo que yo sabía, de ahí se había originado todo esto de los bufones y los arlequines. Ah, mira, qué interesante. Esa es una historia muy cool de cómo funciona esto. ¿Alguien más tenía algo que decir? ¿No? Ok. Pues sí, o sea, sí tienes mucha razón en cuanto a cómo surge el arquetipo del payaso. ¿Quién está alzando la mano? Nicolás, ¿quieres decir algo otra vez? Ah, no, ya bajó. Ya. Entonces sí, lo que nos decía Nicolás tiene mucha razón en cuanto a cómo surgen los
arlequines, los payasos, bufones, llámenlo como quieran. Pero la cuestión es que algo que no, lo que Nicolás no nos dijo fue cuál era la función de estos payasos o bufones. Bueno, de hecho sí nos mencionó un poco de que les parecía gracioso a las personas, las deformidades o los problemas de las personas, pero ya después, o sea, puede ser que ese haya sido uno de los orígenes, pero ya después a medida que fue evolucionando, es como que el payaso o bufón o arlequín, llámenlo como quieran, empezó a cumplir una función bastante interesante dentro de los reinos. Y era que básicamente ellos tenían un pase libre para hacer lo que les daba la gana, o sea, para burlarse del rey, para burlarse de la reina, para burlarse del campesino, de todo el mundo. O sea, podían reírse, podían hacer desmadre, podían hacer lo que querían, siempre y cuando estén dentro de su persona de payaso, de bufón o de arlequín. Y, o sea, de los registros más antiguos que se tienen, esa básicamente era su función todo el tiempo, como que estaban bendecidos por el rey básicamente para hacer desmadre. O sea, era como que una catarsis colectiva, era como que en esa persona depositamos todas nuestras sombras colectivas y dejamos que haga desmadre y dejamos que, es como que, ¿ustedes conocen ese término de eh, vicario? ¿Saben lo que significa vicario? Experiencias vicarias. No. Ok, las experiencias vicarias son aquellas en las que experimentamos algo a través de alguien más. Ya es como en el cine, por ejemplo, o cuando un amigo nos cuenta una experiencia que tuvo, ¿ya? Es como que sentimos esa experiencia, pero a través de alguien más, o lo vemos a través de alguien más. Ya eso es vicario, hacer como que experimentar algo, pero a través de otro. Entonces, en estos reinos antiguos, lo que pasaba es que las personas tenían esta catarsis a través de la experiencia vicaria en los payasos, bufones o arlequines, ¿no? Y pues esta función se mantuvo hasta llegar a hoy. Porque, por ejemplo, tienes esta cartita del tarot, que es el bufón, o el payaso, o the fool en inglés, que es una forma de arlequín y su significado, si es que pues, saben de tarot mm, o no sé, les interesa un poco, es básicamente lo mismo, ¿no? Como que siempre está relacionado también bastante con la infantilidad. El payaso, el arquetipo del payaso también está muy relacionado con actuar como infantil, actuar como hiperactivo, actuar extraño, actuar tonto, porque como ya les decía, el payaso, como Pennywise, tiene en su actuar una forma de perverso polimorfo, de hecho. ¿Ok? Entonces, esto fue evolucionando a través de la historia. Y, o sea, si ustedes se ponen a analizar por qué era las primeras versiones de un payaso como tonto o burlón o como que súper hiperactivo, cosas así, era porque es todo lo contrario a la cultura de ese entonces. O sea, tú no podías, tenías que cumplir un estándar súper fuerte de clase social, de respetar como que a las clases que estaban por superior a ti, ni loco podías insultarle a una persona que era superior a ti, mucho menos al rey. Entonces, como que cada versión de payaso se adapta a la cultura que existe en ese tiempo. Como por ejemplo, em, ahí tienen la primera versión, la que está arriba a la izquierda. Es una de las primeras versiones donde le está molestando a ese músico. Es que es como la que ya les comentaba, que es como que hiperactivo y demás. Por ejemplo, ahí tienes una versión un poco diferente en la parte de la izquierda. Tienes otra versión un poco diferente en Londres, por ejemplo, donde está usando, si ustedes ven como el traje, es como ropa interior de esa época. Entonces, como que, como está socialmente prohibido utilizar ropa interior fuera, el payaso lo va a hacer, porque es la sombra colectiva, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con tiempos más modernos? Tenemos ejemplos como el Joker, o claro está nuestro querido Pennywise, que
como usted, creo que aquí el arco de el Joker explica muy bien a lo que nos referimos con estos payasos, con estas sombras. Como este Joker es la sombra de Arthur Fleck. Si Arthur Fleck tiene miedo de conseguir una novia, pues el Joker lo va a hacer. Si es que Arthur Fleck tiene miedo de sacar sus emociones y su ira, pues el Joker lo va a hacer. ¿Qué hace Pennywise? Como esta figura colectiva de toda de la comunidad de Derry. Si tú tienes miedo de ser homosexual abiertamente, él te va a joder hasta que lo aceptes o te va a matar. ¿Tienes miedo de afrontar el abuso que tuviste en la infancia? Pues Pennywise te lo va a recordar hasta que lo aceptes. Y un ejemplo mucho más, digamos, triste, por ejemplo, es esta película de Patch Adams, ¿no? Donde si es que está como que socialmente, no es aceptado, pero sino que está socialmente como que normalizado, que tener cáncer es triste, pues el payaso se va a reír de ello, va a tener un momento ameno con ello, ¿no? Entonces, como les decía y como les dijo Nicolás también, la ley y el ello tienen una relación muy, muy interesante. Como aquí pueden ver, el rey es el nombre del padre. Esta es una función psicoanalítica. Por ejemplo, el Lacan la llama el nombre del padre, o el síntoma, o la forclusión del nombre del padre, la ley, el orden, el gran otro, el super yo. Todos son nombres de la misma cosa, de el conjunto de reglas y normas que jugamos en determinado punto de la historia. Entonces, ¿y qué es el ello? Digo, ¿y qué es? Sí, ¿qué es el ello? Va a ser la sombra, los instintos, es inmune a la ley, pero bueno, hasta cierto punto también, ¿no? Porque ya veremos por qué. Es porque la sociedad, nosotros como sociedad, o sea, como conjunto de personas de un tiempo determinado, generamos una realidad, generamos un imaginario colectivo, generamos un inconsciente colectivo en el que tenemos reglas de lo que es bueno y reglas de lo que es malo. Lo que es bueno, pues lo aprobamos y decimos, bien, tú, chévere que creas en una figura que está en el cielo, o 20 o 10, dependiendo de la cultura en la que hayas vivido. Por ejemplo, se me ocurre Grecia y Roma, cuando Roma empezó a adoptar una religión monoteísta, estaba mal visto, empezó a estar mal visto tener una religión que tenía varios dioses. ¿Politeísta o panteísta? Bueno, la cuestión es que básicamente depende de lo que sea que esa realidad, ese conjunto de personas hayan dicho, esto se aprueba y esto se desaprueba. Y esto lo pueden ver en muchos ejemplos. O sea, si se ponen a pensar bien, la realidad en la que vivimos es, no es real tan, o sea, es real para nosotros porque nosotros le dimos ese poder, esa potestad de ser real en nuestra cabeza, en nuestro imaginario colectivo. Sin embargo, no es tan real. Entonces, ¿qué pasa? Como hay cosas que aprueba y hay cosas que reprime y teme, ¿no? Y eso se va directito a la sombra colectiva. Como por ejemplo, en este ejemplo de Roma y Grecia. ¿A dónde se fue el panteísmo? Se fue directito a la sombra, luego esto se asoció a las brujas y las brujas empezaron a ser quemadas. Que las brujas, por si no lo sabían, eran personas normales. O sea, la casa de brujas fue una de las peores estupideces que hemos hecho en pos de tratar de eliminar esta sombra. Pero como sabemos, o como ya sabrán, no se puede eliminar a la sombra. Es imposible. No puedes quitarte esa parte de ti, ni de nosotros como colectivo. Pero bueno, también hay un lado amable de la sombra y también hay un lado perverso de la sombra, ¿no? Porque, por ejemplo, esta máscara de payaso nos puede ser útil como para expresar algo ameno en un momento triste, pero también nos puede hacer sacar por ejemplo, hacer sacar esa ira, esa represión que tenemos adentro, pero como ha estado reprimida por tanto tiempo, es como que tiene una sangre, un deseo de sangre, ¿no? Un deseo de venganza. Entonces lo puede hacer de una forma súper errónea.
utilizando la misma función, la misma máscara, la misma sombra. Y es por eso que tenemos que, o sea, en terapia, o sí, o sea, cuando vamos a terapia, espero que todos vayan a terapia, muchachos, les recomiendo. Cuando vamos a terapia, el objetivo es ir sacando esta sombra, pero de formas adecuadas, ¿no? Porque también es una cuestión de usar como que la máscara, como yo lo estoy haciendo, para sacar tu sombra de una forma consentida, de una forma adecuada, que no haga daño a nadie. Y es una otra forma, es sacar la sombra a lo pendejo sin saber nada ni nada y decir como que, estoy expresando mi sombra. Es por eso que la gente termina en la cárcel. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna aclaración o algo? Yo puedo preguntar algo. Ujú. Tú hablas mucho de las personas que inclinan su origen sexual. Hablas mucho de que ellos muchas veces se reprimen porque no sacan, como quien dice, o sea, a la luz lo que ellos son. Pero yo creería que si no sacan a la luz, obviamente no lo hacen por la sociedad, por muchos estereotipos, pero yo pienso que el primer factor para que las personas no saquen a la luz la realidad, entre comillas, que ellos tienen, es porque hay miedo dentro de ellos. Porque si tú estás seguro de algo, yo creo que no debe de haber ese miedo para que tú saques a la luz lo que sientes, lo que piensas, obviamente, no con empatía. Pero cuando hablamos y nos referimos a estas personas y que no lo sacan a la luz, yo podría decir que entonces no están seguras, no están seguros de lo que son. Puede ser, pero ponte a pensar de dónde viene ese miedo. El miedo es social, completamente social. Porque, por ejemplo, en una cultura como la de los griegos era totalmente socialmente aceptado ser o no ser. Ahora que tengas dudas respecto a tu sexualidad está completamente bien, pero la cuestión es que si tienes miedo de experimentar con ella, puede ser que una parte del miedo sea el miedo social y otro miedo sea el miedo a no saber si te gusta, miedo a saber que no. Pueden haber una montaña de miedos alrededor del asunto, ¿no? No solo es social, no solo es interno, sino es una bola de nieve de muchos miedos que pueden sumarse. Exacto, exacto, eso quería acotar. Sí, muy bien, me parece perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna aclaración, alguna acotación, lo que quieran? Disculpa, ¿podríamos decir que la sombra llegaría a ser una proyección de nuestro ello? ¿Una qué? Una proyección de nuestro ello. La sombra podría ser una proyección de nuestro ello. Verás, la sombra y el de ello, verás, sombra es cuando estamos hablando de la teoría de Carl Jung, ¿ya? Y ello es cuando estamos hablando de la teoría de Sigmund Freud, ¿ok? Pero básicamente son la misma cosa, pero tienen algunas distinciones porque son diferentes teorías, pero básicamente son la misma cosa. Pero entiendo a lo que te refieres. Y sí, o sea, por ejemplo, Pennywise es una proyección de nuestro ello, de nuestra sombra en el exterior, pero es una función que está dentro de nosotros, ya como lo es el Joker, como lo es cualquier otra forma de sombra que tú puedas encontrar ahí afuera, ¿no? Como por ejemplo, todas estas de aquí son exteriorizaciones de nuestra sombra que está dentro de nosotros. Sin embargo, no es que esté ahí afuera, sino es una proyección, como tú lo dices, exacto, es una proyección, algo que pasamos de nuestro mundo interno al mundo externo para tratar de lidiar con ello. Ujú. Listo, gracias. Chévere. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, hablemos de un poco de la infancia y el miedo, porque es un periodo muy, muy crucial para todas las personas.
como sabrán, nosotros somos una especie que nuestra infancia es demasiado importante, porque por ejemplo, un potro, un bebé de caballo, o sea, nace y creo que a los 2 minutos ya está caminando, ¿no? Mientras que nosotros tenemos un periodo súper largo de gestación y un periodo aún más largo de cuidado. Y es en este cuidado donde empezamos a recibir toda la información posible y necesaria que tenemos que tener para vivir nuestra vida. Pero ¿qué pasa ahí? Que los miedos reales, o sea, son los miedos reales, o sea, los miedos instintivos son los que nos protegen de la muerte, ¿ya? O sea, el miedo instintivo a las alturas, por ejemplo, el miedo a los animales gigantes o cosas así, ¿me entienden? Mientras que los miedos sociales son todos estos que ya discutimos que a pesar de ser reales para nosotros, a pesar de tener un valor para nosotros, no es que sean tan reales, o sea, son parte de nuestro imaginario, pero no son ley, o sea, no son leyes universales, para decirlo así. Y es que el miedo se va aprendiendo y desaprendiendo durante la infancia. Por ejemplo, podemos desaprender miedos naturales o miedos reales, como por ejemplo, si tú tienes miedo a una persona que está siendo predadora contigo, un miedo natural, y tu entorno te enseña, no, mijito, no le tengas miedo, o sí, dale un beso en la boca a tu tío, cosas así, ¿me entienden? Como que ese miedo empieza a desvanecerse por la sociedad. Y también se van aprendiendo miedos, como por ejemplo, tú no le tenías miedo a los gatos, pero tu mamá es alérgica a los gatos y te dice, no, el gato no, y ni sé qué, y tú desarrollas un miedo, pero es social, o sea, es aprendido. Y pues bueno, en IT y en la vida, el miedo siempre nos dice una advertencia de que algo anda mal en la psique. O sea, no el miedo, la sombra. Siempre nos dice como que, hey, abre los ojos, hay algo aquí que está pasando, que estás negando dentro de ti. Así como Rick está haciendo con Morty en esa imagen que es tan perfecta para hablar de lo que estamos hablando ahorita. Es que yo lo veo así, literal, como que la sombra es como que nos dice, hey, mira, te estás negando algo de ti, hazme caso. Y pues bueno, si no le hacemos caso, ocurren muchas cosas que no deberían pasar, como somatizaciones. Por ejemplo, nos duele el hígado cuando nos enojamos y no lo expresamos, o el estómago, creo que es. Nos duele la cabeza cuando tenemos muchos problemas mentales que no, bueno, problemas que nos están afectando a nuestra psique, que no hacemos caso y cosas así, ¿no es cierto? Y pues claro, como desarrollamos estos miedos que pueden ser eh, incluso aprendemos miedos sobre nosotros mismos. Y eso es lo más terrible. Y es por eso que las sombras son tan grandes. Y es porque aprendemos a tener miedo de cosas nuestras, o sea, cosas naturales de nosotros mismos, como por ejemplo la homosexualidad, ser gordos, ser demasiado flacos, miedo a vernos como nos vemos, miedo a no estar en el estándar, miedo a tantas cosas que es como que, ¿por qué? O sea, son miedos sociales, son miedos aprendidos y son cosas que se van directito a nuestra sombra y nuestra sombra eventualmente nos va a hacer daño si es que no le hacemos caso, como Pennywise. Entonces, empecemos a hablar un poco de los arcos argumentales de cada uno de los personajes, porque ahí entenderemos por qué está estructurado el libro y la película de esta forma, o sea, una etapa en la infancia y una etapa en la adultez. Y es porque en la infancia es donde se desarrolla el miedo, como ya vimos aquí. Ahí es donde empieza a desarrollarse, muchas veces social, muchas veces es real. Y, por ejemplo, en el caso de Beverly. Beverly es la única chica del grupo de los perdedores y su miedo es del abuso, el abuso del padre. Entonces, lo que pasa es que el miedo real es de esta persona predadora y asquerosa que está aquí, que era su padre, empezó a como que a irse a la sombra y empezó a ocultarse y ocultarse en el inconsciente porque pues era su figura paterna, ¿no? Era la única persona que tenía en su mundo, la única persona que se supone que le tenía que cuidar. Y es por eso que ese miedo se empezó a enterrar, ¿no? Fue como que empezó a aceptar eso como algo normal y ese miedo se empezó a perder. Y es por eso que desde la infancia ya empieza a salir It, a decirle a Pennywise, empieza a salir y a decirle,
mira, ahí tienes un miedo real que estás ocultando, no estás haciendo caso, porque no es solo eso, ella recibía también abuso en la escuela por parte de las compañeras, entonces todos estos miedos son los que Pennywise trata de hacerle entender y sin embargo no se logra, o sea, es como que se logra, pero muy poco y es por eso que tiene que regresar en la adultez a otra vez reflejar esto que está en el inconsciente y que no se hizo caso en un principio. Y es porque una frase que decía Carl Jung es, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y como Beverly lo que hizo fue negar este miedo que Pennywise le trató de hacer ver, termina en otro ciclo exactamente igual. Un esposo, ahora él es el esposo, la misma figura, o sea, cumple una función súper parecida y de un abusador. Y es de ahí donde vuelve a salir Pennywise y vuelve a decirle, oye, brother, ya hazme caso. Y en esta ocasión, en la segunda película, gracias al cielo, ya hacen caso. Y pues, luego de hacer una reacción, que es básicamente una forma de catarsis, pero tomando acción por uno mismo, o sea, como que diciendo, enfrentándose al trauma uno mismo, diciendo como que tengo que ser consciente de lo inconsciente y enfrentándote a tu propio trauma, es ahí donde logran al fin todos, bueno, casi todos los personajes de la película, hacer catarsis, hacer overreacción y curarse de este ciclo tan perverso que Pennywise nos está advirtiendo todo el tiempo. Entonces, pasemos al caso de... Ay, Dios, no veo la pantalla completa. Esperen, denme 2 segundos. Ups. Déjenme compartirles otra vez. Ok. El caso de Bill, de la culpa. Déjenme les pongo en pantalla completa. ¿Me confirman si se ve en pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar al caso de Bill, que es el, digamos así, protagonista, pero bueno, en realidad yo creo que todos son protagonistas en esta película. Y pues el caso de Bill es muy particular porque él está lidiando, su miedo está basado en la culpa, porque lo que pasa es que él pierde a su hermanito por por no querer jugar con él. O sea, él estaba a cargo de su hermanito una noche y estaba aburrido, o sea, no quería tener que lidiar con un niño pequeño, y así que le manda a jugar, es como que le dice, anda a jugar por ahí. Y lo que pasa es que el niño se pierde y muere. Y eso para él es una culpa gigante porque él tenía esta responsabilidad, él sentía esta responsabilidad con su hermanito y le falló. Y es eso el miedo que le come, o sea, el que le carcome en el inconsciente. Y Pennywise está ahí molestándole todo el tiempo respecto a este miedo. Y entonces es como que le muestra a su hermano todo el tiempo y le dice como que aquí hay una culpa, aquí hay algo que estás negando dentro de ti. Y es porque al principio él negaba que él tenía alguna responsabilidad respecto a esto. Entonces es por eso que Pennywise salía y le decía como que mira, sí, acéptalo, acepta que esto pasó, pero para que puedas hacer catarsis. Pero no lo hace y es por eso que tiene que volver otra vez, porque yo creo que Derry, o sea, la ciudad de Derry, es como que un inconsciente, ¿ya? Entonces, cuando estás en la ciudad de Derry, ahí es cuando estás como que en un lugar, en tu mente, en tu inconsciente, ¿ya? Entonces, es por eso que tiene que volver a su inconsciente a hacerse cargo otra vez de este miedo que tiene y que no puede soltar. Entonces, es por eso que Pennywise le vuelve a reproducir este trauma en este niño de aquí y le vuelve a reproducir el trauma hasta que él por fin puede aceptar como que la culpa que tuvo, o sea, la responsabilidad que tuvo y también como que hacer catarsis y eventualmente librarse de él también. Luego pasamos a Mike. Uy, es que no veo porque esta cosa me sale aquí arriba. Perdonen, no cacho muy bien los nombres, pero sí, creo que es Mike. Sí es Mike, ¿verdad? Sí. Sí, Cool. Entonces Mike está lidiando con el abandono. ¿Por qué? Porque sus padres murieron en un incendio. Y eso es obviamente lo que Pennywise le va a reproducir, ese miedo, esa soledad, ese abandono
porque él tiene miedo de estar solo, a que lo abandonen, a que lo dejen solito. Es por eso que, o sea, aquí tampoco logra hacer catarsis en la infancia, y es por eso que en la adultez vuelve al inconsciente, y esta vez el miedo de él es otra vez del abandono, a que sus amigos lo dejen solo, a que no le acompañen en esta cruzada por detener a Pennywise. Y es por eso que les miente y les dice, sí, sí, el ritual sí sirve y ni sé qué. Y pues no, o sea, él estaba mintiendo simplemente para que no le abandonen. Entonces es por eso que Pennywise ahí sale otra vez y le dice como que deberías aceptar que no funciona y que les mentiste y tal y tal y tal. Y eventualmente él también logra hacer catarsis. Luego pasamos a... eh, ¿él cómo se llama? Perdonen, no veo el nombre. Richie, Rich, en realidad, Richie, perdón. Es que también estoy haciendo un análisis de Stranger Things y es el mismo actor, chamadre. Pero bueno, Richie, como ya vimos en el video de La Sombra, él es homosexual, pero no lo acepta y tiene, ya él, aparte de ser homosexual, él tiene una aversión a aceptar eso de sí mismo porque él lo relaciona mucho a ser a la feminidad, ¿cachas? Y a no ser masculino y demás. Es entonces que este chico de aquí es su primer enamoramiento, por así decirlo, y él ahí porque unos chicos de esos bullies que son hipermasculinoides a causa del sistema patriarcal, es como que le vienen a joder y a decirle como que, ah, maricón y tal y tal y tal. Y es por eso que Pennywise lo que hace para representarle a él ese miedo que tiene es usar esta imagen del leñador, que es la imagen clásica de masculinidad a tope, y convertirlo en un monstruo gigante que lo persigue. Lo cual es lo más poético que puedes encontrar sobre el miedo. Y pues bueno, él tampoco logra hacer catarsis y es por eso que vuelve a la adultez, vuelve al inconsciente y lo que quiere hacer es estar con esta persona que era su amigo en la infancia y quiere estar con él, pero otra vez no lo puede aceptar y es por eso que otra vez viene Pennywise y otra vez vemos ahí la figura de esta masculinidad a tope que él es lo que el consciente, es como que la imagen, la máscara que él creó, pero es algo que él simplemente no es. Y es por eso que viene a Pennywise decirle, conozco tu secretito. Y como vieron en el video, ahí sale un chico que es zombie, que le da un panfleto de su funeral. Ese chico sale al principio y él es gay. Y tiene su pareja y todo. Y es por eso que utiliza esta figura para que le dé este panfleto y todo. Es súper, súper poético todo. Después tenemos a, me ayudan con el nombre, muchachos. Eddie. Ya, sí me acordé. Cool. Eddie, en cambio, está luchando contra el complejo materno, en realidad, porque la madre es la que le pasa todos sus miedos respecto a las bacterias, respecto a las enfermedades, respecto a todo. O sea, Eddie tiene demasiados miedos. Entonces es por eso que Pennywise le muestra a este zombie con un montón de virus y un montón de asquerosidades para que él se dé cuenta de este miedo que tiene ahí. Ya otra vez no puede, luego vuelve a la adultez, ahora tiene una esposa que es exactamente igual, tal como en el caso de Beverly, que tenía un esposo que era exactamente igual a su padre. En caso de Eddie, él tiene una esposa que es exactamente igual a su madre y otra vez tiene que luchar contra este monstruo, pero ahora sí lo acepta y es como que cuando le vomita en la cara es como que eh, él tiene que aceptar que este monstruo le vomita en la cara para salvar a su mejor amigo, entonces es súper poético igual, para hacer catarsis. De ahí él lo que está luchando en contra es respecto a su autoestima y al amor. O sea, él siente que no merece el amor de una chica como Beverly y también tiene muchos problemas de autoestima por ser gordito. Y es por eso que Pennywise lo que le hace es mostrarle eh, esta imposibilidad de amor, pero súper perversa. Es como que por eso vemos a Beverly ahí en llamas. Y lo que hace al volver a Derry es como que enfrentarse a esto mismo, a este miedo, a no aceptar que él sí quiere amor, que él sí quiere estar con alguien más, que él tiene autoestima y demás. Y en la batalla final contra Pennywise le dice como que eres un niño gordo que siempre va a estar solo. Y él le dice, no, eso no es cierto. Y ahí hace catarsis, ya hace reacción y termina con Beverly al final.
Stan, en cambio, es el caso más interesante porque Stan es el único que no, no logra hacer esta catarsis. Porque lo que pasa es que yo creo que Stan tiene mucha represión, o sea, respecto a muchas cosas. Yo creo que Stan es un personaje que eh, no sé si es gay o si es trans, porque la representación del miedo de él es una mujer flautista. La flauta yo lo consideraría, hablando en términos estrictamente psicoanalíticos, como un símbolo muy fálico. Y siendo una mujer, y siendo eso de lo que él le tiene miedo, y después cuando tiene que volver a Derry y recibe la llamada del inconsciente, él decide no hacerlo. Y lo último que ve antes de suicidarse es esta escena, muy close up, muy como que, y la carta va dirigida a él y le dice, perdóname. Y es como que súper extraño. Yo creería que él o es gay o es trans y quería tener una relación con Bill. Sí, Nicolás. No sé si nos podrías hacer una aclaración un poco más puntual, porque justamente con esto se me vino a la mente, estaba leyendo el otro día de que le habían hecho a Freud una entrevista, ¿no? Y él como que le encantaba, se podría decir, estar siempre fumando. Y le decía, entonces esa es una representación fálica, ¿no? Entonces como que por ahí le quisieron hasta decir que era homosexual y tantas cosas. Pero de lo que yo tenía entendido era como que el objeto fálico en sí, más que representar, digamos, esta, esta asociación, ¿no? Podría ser más también como del poder, basado en la teoría y cómo lo describía Freud. Sí, sí, sí. Tienes mucha razón en lo que dices. Y sí, el falo, es que verás, en la teoría de Freud y en la teoría de Lacan, el falo está muy, muy relacionado porque, o sea, les voy a decir desde ya, la teoría de Freud y la teoría de Lacan sigue siendo muy machista, muy patriarcal, porque ellos son víctimas de su tiempo, o sea, desarrollan sus teorías en épocas de mucho, mucho patriarcado, o sea, de una sociedad muy patriarcal, y es por eso que relacionan poder con falo. Pero, o sea, ya las actualizaciones, cómo van modernizando la teoría y demás, se dan cuenta de que, pues, o sea, el término como tal hace referencia tanto a la figura del padre, como a una figura de poder, como a una figura masculina. Entonces, eh, justo el otro día estábamos hablando de esto en una clase que tuvimos, de que en el psicoanálisis, al menos el clásico, no hay un término para definir el poder, pero desde una perspectiva femenina, lo cual, o sea, no es tan bueno porque es como en 1984, que es una novela, eh, tú, la premisa es que si tú borras palabras o si no existen palabras para describir algo, pues eso moldea la forma en la que piensas. Entonces, es complicado, pero, o sea, por ejemplo, con eso del cigarrillo, bien puede ser como una fijación oral, que, o sea, es como que tú necesitas esa figura fálica para representar poder, o también puede ser como que es algo que te hace falta, como que sientes una castración, pero eso es un tema bastante complicado y bastante largo de explicar. Pero sí, o sea, como que otra explicación del falo, por ejemplo, puede ser que como somos seres humanos duales, o sea, que nuestra reproducción es como que se necesita una figura dominante y una figura receptiva. Es 1-0. eh, acción, reacción, cosas así, ¿me entiendes? Es como que lo relacionan más con eso, o sea, como que el falo como figura, más no como representación del hombre, ¿ya? Pero si tú ves en el arco argumental de Stan, por ejemplo, es muy parecido al de Richie, porque él también tiene padres súper estrictos, un padre súper masculino y demás. Entonces, puede ser también que él sea nada más gay y como eso no está socialmente aceptado, él tiene miedo de esta figura porque es una representación fálica que tal vez le recuerda al padre y no tanto a la representación de la mujer. Hay muchas interpretaciones posibles aquí. Pero pues sí, muchas gracias por tu aportación. Entonces, una vez entendí, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta respecto a los arcos argumentales de todas estas personas, de todos estos personajes?
No. Cool. Entonces, ahora sí, respondamos a la pregunta de cómo hacerle frente al miedo. Pues no se puede matar al miedo. El objetivo es que está ahí para enseñarles algo. Es lo que hemos venido diciendo ya durante toda esta hora y 20 minutos. Así que la forma más como que lógica de hacerle frente al miedo es, y estamos hablando del miedo en términos estrictamente como que psicológicos, ¿no? Porque si estamos hablando de hacerle frente al miedo a un oso, pues lo mejor es que le hagas caso a ese miedo y huyas, pero cuando estamos hablando respecto al miedo psicológico y al miedo en cuanto a cosas que nos dijo la sociedad o que están muy instaurados en el super yo, pero que nosotros sabemos que, o sea, es como que nuestro inconsciente o nuestra mente en general sabe que lo que nos estamos ocultando no debería ser el caso. Y es por eso que ocurre la figura de Pennywise o del Joker o cosas así para decirnos esto. Pero recuerden que hacerle frente al miedo o integrar al miedo no significa como que mm, simplemente ser un perverso polimorfo y decir como que sí, ya no voy a hacer caso a las reglas y demás como lo hace el Joker, por ejemplo. El Joker es una mala representación de cómo integrar la sombra. Porque a pesar de que tiene, por ejemplo, si se hubiera quedado en la confianza y lo demás que le dio a Arthur Fleck, hubiera sido perfecto, ¿ya? Pero cuando recurre a matar, cuando recurre a hacer daño a personas, ahí es como que ahí se ignora por completo la ley, lo cual no es bueno, porque la ley que tenemos instaurada, ese super yo que tenemos, sí sirve, o sea, es como que si no tuviéramos eso, seríamos animales completamente, que no tendríamos ley ni orden, seríamos un Joker 100%, lo cual tampoco está bien, es como que hay que tener un balance entre la ley y el ley-yo, o sea, si me hago entender, no podemos buscar, o sea, es como que estos dos no tienen que estar peleados, estos dos tienen que tener un acuerdo mutuo, como este rey y este arlequín aquí. Los dos tienen que tener un acuerdo mutuo, porque recuerden, este arlequín no podría hacer nada de lo que hace si es que el rey no le diera permiso. Y el rey también, o sea, le da permiso para expresarse hasta cierto punto y hacer cosas hasta cierto punto. Pero si el arlequín matara, se va a la horca o le cortan la cabeza. ¿Me hago entender? Sí, Genial. Entonces yo le puse ahí abajo que deberían tener fe y voluntad, porque pues esa es lo que hacen en It al final para matar a Pennywise, es tener fe en sí mismos y tener fe en sus habilidades, tener fe en lo que son, en su autoconcepto, en su valor como personas y hasta en su propia sombra, tener fe en tu propia sombra de que este asistente te va a decir todo lo que está mal, o sea, lo que está mal dentro de tu psique o lo que te estás ocultando dentro de tu psique. Pero obviamente no neguemos a Maturin, por favor, no neguemos a Maturin, que también es importante, porque por ejemplo en el libro, Maturin es la figura que les dice a los perdedores como que a dónde ir con respecto a Pennywise. O sea, les dice, como que, por ejemplo, les da consejos a través de pensamientos. Es como que les dice, mira, Pennywise tiene tal debilidad, o Pennywise quiere esto, o tal cosa, ¿me entienden? Entonces, trabajan en conjunto. Es por eso que el otro los crea a los dos, no solo a uno de ellos. Pero pues ese es básicamente el objetivo de, de hacerle frente al miedo, o sea, trabajar con él a través del super yo y a través del yo. O sea, es como que hagamos una tregua entre estas tres fuerzas y no dejemos de lado a la sombra, porque es una figura que se deja de lado demasiado en nuestra sociedad y es por eso que es bueno sacarla de vez en cuando, sacar a pasear al perro, como decía Freud, digo, o Jung. Sí, Jung decía eso, sacar a pasear al perro, es decir, como que si nos estamos ocultando algo dentro de nosotros, démosle un espacio en nuestra vida. Pongámonos una máscara de vez en cuando y salgamos a sacar a pasear al perro, obviamente con consentimiento, obviamente bajo las reglas establecidas, pero démosle espacio.
permitámosle a este arlequín ser disruptivo por un momento y eso nos va a hacer más libres. Así que, hablando en cuanto a las fobias, démonos cuenta cuáles son nuestros estímulos fóbicos, qué nos están representando dentro de nuestra psique, qué es lo que no queremos ver. Si ustedes, ahorita les acabo de explicar por qué las personas le tienen miedo a los payasos, y es porque tienen miedo de aceptar el ello o la sombra dentro de sí mismos, y es por eso que desplazan esta energía. Pero hay muchos otros objetos fóbicos y ustedes pueden hacer una investigación rápida en Google, así, si es que dicen, tengo miedo a las de escorpiones. Entonces buscan en Google eh, miedo a los escorpiones, psicoanálisis, o si no me preguntan a mí, yo siempre estoy ahí para ayudar a los muchachos. Y van a darse cuenta de que tal vez ese miedo no tiene fundamentos y es algo completamente psíquico, o tal vez es algo heredado, ¿cachan? Algo que nos dijeron nuestros padres, como que, ten miedo a esto, ten miedo a esto. Así que nuestra sombra siempre está ahí para ayudarlos. Y yo también, por eso me vestí de sombra, para ayudarlos. Así que eso, muchachos. Ahora espero que ustedes también sigan este meme. Entran al club de análisis de películas, aprenden de la sombra y el bufón, les enfrentan sus miedos e integran la sombra para ser un ser humano feliz e incompleto y terminan de payasos. Ay, qué genial. Como siempre estuvo genial, Alex. Una Gracias, pregunta. gracias. Sí, claro. ¿El miedo es lo mismo que el temor? Miedo es lo mismo que temor. Yo diría que son sinónimos, pero en cuanto al psicoanálisis no hay una diferencia. Tal vez el temor es algo más atenuado. Ya. O sea, porque yo entiendo que el miedo que, que muchas veces tenemos se produce por algo tangible, por algo que sabes que está ahí. En mi caso, digamos, yo tengo miedo a los ratones. Entonces, cuando veo un ratón, o sea, me da miedo. Entonces, se produce ese miedo porque es algo tangible, porque el ratón está ahí. Ah, eso Pero, es interesante. El miedo a los ratones es súper interesante, porque los ratones en nuestro inconsciente colectivo, por lo general los asociamos con suciedad, ujú, con enfermedades y cosas así, o con cosas así. Es súper común el miedo a los ratones también. Pero ponte a pensar, los ratones han hecho más bien a la humanidad que mal. sí, o sea, es una hipótesis porque también me quería referir al temor, ya que yo creería que en cambio el temor es algo que tú te imaginas que va a suceder, Claro. pero no es cierto. O sea, maquinas tanto y tanto en tu mente y empiezas a tener temor de algo que no es tangible. Exacto, es que no está basado en la evidencia. Es algo, por Ajá, ejemplo, el miedo a los ratones es muchas veces heredado. Cuando eres niño es como que ves un ratón y dices, ¡ay, un ratón, qué bonito! Como ver un gato, como ver un perro. Pero alguien te va a decir, no, un ratón, asqueroso, tal, tal, tal. claro, o sea, yo más lo, lo asociaría porque en mi caso, o sea, hablándote de mí, yo soy una persona, o sea, que me gusta demasiado el orden. Entonces, podría ir por eso, podría ir por ahí este miedo a los ratones, porque no me gusta la suciedad, no me gusta el desorden y en fin, muchas cosas. Puede Entonces, ser. entonces sí, un buen análisis me pareció. Entonces, quería preguntarte eso, o sea, si el miedo y el temor son diferentes. Yo creería que no. O sea, creo que son grados del mismo término, puede ser. O tal vez si haces referencia al temor como el miedo natural y al miedo como el patológico, puede ser, no sé. O sea, ahí como tú lo definas. Ya, Ujú. gracias. Chévere. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere acotar algo, preguntar algo, lo que sea? Yo quiero hacer un aporte. Bueno, más que todo relacionarlo también, porque es algo que en la antigua Grecia
ya los filósofos te decían. O sea, más que todo, de todo lo que abarcamos, es una reflexión de que hay que buscar un balance de nuestra sombra. ¿Y a qué quiero llegar con esto? O sea, porque el principio aristotélico, ¿qué te dice? Que en lo intermedio está en lo correcto, no en los extremos. Y como ya vimos, como pusiste el ejemplo del Joker, entonces lo ideal hubiera sido que esa confianza que el Joker le daba a Arthur se quedara, ¿no? Pero luego vemos cómo se distorsiona todo y sale esa sombra y empieza a dañar a los demás. Exacto. Entonces, eso sería como un aporte porque yo vivo fascinada porque creo que los griegos, o sea, dan respuesta a muchas cosas de nuestra realidad postmoderna y contemporánea y así. Sí, ajá. Era una cultura muy, muy demasiado avanzada para la humanidad. Por eso seguimos aprendiendo de ellos todavía. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Wow, sí, sí hay bastante gente. Por ahí escucho a alguien. Vengan a jugar con el payaso. Cacho. Nicolás. Sí, bueno, y aprovechando el tiempo, me parece como que muy, muy interesante el objetivo y la propuesta final del taller de hoy día, porque es como, claro, ser al último con esta diapo que estamos viendo es como que es súper interesante, ¿no? Porque es como que te invita a conocer, se podría decir, tu sombra y sacarle, digamos, el provecho, ¿no? Entonces me parece que es algo súper importante de la clase de hoy día. De igual manera me hacía acuerdo a lo que dijiste del Lacan y del lenguaje, ¿no? O sea, sí es verdad, porque es como que el lenguaje de cierta manera te llega, desde mi punto de vista, te llega a limitar en muchas cosas. De igual manera, con esto que decía la compañera de los griegos y todas las cuestiones, pues, y también retomando un poco de lo que tú decías, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de la miedo a la homosexualidad. En esa época no es que en sí la palabra homosexualidad no existía, es como que más un invento de, no recuerdo en qué época, pero ya es como media actual, en la cual se trata de poner, o sea, clasificar. Entonces ahí se dan como que los manuales y pues todas estas cuestiones, ¿no? Y se trata de encasillar un poco a la gente y todo eso. Entonces sí, me parece como que súper chévere el taller de día. Excelente. Muy bien. Muchas gracias por esos comentarios. Mi ego se siente bonito cuando me dicen cosas así. Y mi sombra también es muy, le gustan los cumplidos, así que gracias, gracias. Yo me siento muy bien. Así que, pues bueno, muchachos, gracias por todo y si no hay nada más que comentar, yo les invito personalmente a que traten de ver cuáles son sus miedos y traten de ver si están fundados, o sea, si tienen fundamentos o si son solamente creaciones ficticias. Háganle caso a su sombra, porque tiene mucha información valiosa de ustedes mismos. Y sin nada más que decir, pues les agradezco mucho por venir. Y listo, muchachos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Una consulta. Estos talleres van a ser cada 15 días a esta misma hora, porque en el primer taller recuerdo que fue a las 6 de la tarde, o 6:30 me parece. Fue de 5 a 6:30, como ahorita. Sí, y fue el mismo día. Ujú. Mm, ya. Pero va a ser cada 15 días, ¿verdad? Sí, igual de todas formas, si es que quieres y está en el grupo del WhatsApp. análisis, ahí están las imágenes y ahí están con las fechas de cuándo vamos a analizar qué película. Ah, ya. Ajá. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias también por tu aporte. Gracias. Aprendemos full. Yay, ese es el objetivo. Un aplauso.
Yay. No, pero en serio, Alex, es genial cómo trabajas los temas y se nota el amor y que le tienes a esto. Y sí, es genial. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, sentí un abrazo psicológico así. Sí, sí, Alex, igual Lo agradecerte fue. mucho. Yo he entendido en estas dos reuniones que hemos tenido, he entendido muchas cosas que en clases me quedaron volando. Es muy bonito aprender así porque en clases también muchas veces hemos analizado películas, pero siempre como que queda a medias. Y en verdad se nota la pasión que tienes y el gusto por enseñarnos. Muchas gracias. Oh, Ariel, muchas gracias. Yo estoy, qué ves, se siente calientito estar aquí con ustedes. No sé si es la luz, no sé si es la cámara, pero se siente calientito con ustedes. Sí, y muchas gracias también porque en verdad, o sea, yo creo que para tener este tiempo y poder compartir con nosotros es un tiempo que también tú lo dedicas para nosotros. Tal vez tendrías que hacer muchas cosas, pero te tomas el tiempo y yo creo que eso es muy valioso y también nosotros lo valoramos. Es por eso que tratamos cada semana de estar aquí para seguir aprendiendo y qué chévere también que podamos compartir con los demás compañeros y también poder conocernos, ¿no? Obviamente con el sistema que estamos en estos momentos virtualmente, pero yo creo que también sí sería importante, importante también hacer amistades, ¿no? Y muchas gracias porque también es a lo que nos lleva, Alex. Muchas gracias, en verdad. No, para mí es un gustazo hablar de esto. O sea, a mí me encanta hablar de esto. Ya se habrán dado cuenta por todo mismo, pero me encanta hablar con ustedes. Y sí, hacer amigos es chévere. Amigos que les guste analizar las mismas cosas y demás. Así que gracias, amigos. Amigos. Espero que les haya servido mucho. Así que no les retengo más. Ya hemos pasado 7 minutos de la hora. Así que gracias por sus comentarios y nos vemos en la próxima, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Debería escribir Gracias, un libro. Alex, cuídate. Gracias, chao. Gracias a todos. Ay, no vi el chat, lo siento, para todos los que me estaban dando amor en... Ay, lo siento, perdónenme, no vi el chat. Y la próxima voy a ver el chat, voy a estar pendiente, ¿ok? Perdón. Ok. Tu, 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 tu.